habíamos hablado en la clase pasada, ¿no? Nos habíamos quedado un poquito, digamos, como en este pasaje, que era bastante interesante porque empezaba a desaparecer, o no desaparecer, pero sí como a poner en un segundo plano un poco la Tierra como agente, y ya se daba lugar a estos principios en una etapa posterior, digamos, temporalmente hablando, de la argumentación lucreciana. ¿Sí? Recuerdan esta idea bastante machacada ya de las dos analogías que plantea Mónica Lavín. Acá estaríamos, en esta parte del pasaje, con un sesgo temporal un poco más fuerte que la idea de causalidad, ¿no? O Lucrecio por lo menos se utiliza un poco más en esta parte del pasaje, que claramente son los versos finales de la tira de versos que estamos trabajando. Aparece más fuertemente la contraposición entre pasado y presente, ¿sí? Que es una contraposición interesante que a lo largo del libro quinto también va cobrando mayor valor, ¿no? Sobre todo cuando venga, digamos, la parte en la que Lucrecio comience a hablar acerca del desarrollo de la civilización, de la cultura, etc. ¿Sí? Que ustedes ya vieron el año pasado, ¿no? Así que bueno, habíamos también visto, ¿sí? A partir de este verso que en realidad concluye, ¿sí? Un poco, digamos así, como que resume en parte de viñeta todo lo que se va a desarrollar después, la idea de la presencia de estos dos elementos. Por un lado el calor y la humedad. ¿Sí? Recordemos también esta idea impresionante de que la tierra y el éter son los dos elementos primordiales que hacen, digamos, parte en esta puesta de generación de todos estos elementos. ¿Sí? Y lo interesante es cómo él vuelve a reforzar esta idea, ¿no? Que el calor y la humedad, no estando la Tierra ya como agente acá, son causantes de que estas especies sigan reproduciendo, ¿no? Habíamos señalado también como es interesante la idea de oportuna, es decir, la idea de lo que es oportuno, ¿sí? De lo que es conveniente, también pensando en la raíz del verbo oporto, ¿no? Que es estos verbos que no son impersonales, pero sí que son unipersonales o terciopersonales, es decir, tienen un agente un poco más borrado quizás que otro. ¿Sí? También pensemos en la idea de la pasividad del verbo, ¿sí? Del verbo do. Pensemos que el verbo do aparecía al inicio, ¿sí? Al inicio de la tirada que estamos trabajando del verso, ¿sí? La idea de que la tierra, se decía terra delit, ¿sí? En el principio Venus, en el segundo verso, que es el verso 784. Pensar también cómo en ese caso, ¿sí? La Tierra en un tiempo perfecto, es decir, concluido también, está en activo, mientras que en este caso el verbo do está en pasivo, es decir, hay una idea de, por lo menos de una cierta impersonalidad, un cierto carácter impersonal, por lo menos de una gente borrada, ¿sí? También la idea, que es muy interesante, pensando en lo temporal, ¿sí? Estos anclajes con estas partículas temporales, estas conclusiones, ¿sí? Que también pueden ser locativas, esto es muy interesante, ¿no? La idea del tiempo como también un lugar, es decir, con un carácter espacial en todo este desarrollo de la soberanía, ¿sí? Y también volvemos a encontrar, junto con esa idea de temporalidad, la otra analogía causal, pensando que todo esto es una argumentación lógica de carácter científico y Lucrecio está todo el tiempo reforzando su propia argumentación a partir de relaciones de causa y efecto. Habíamos visto este uso interesante de Ock, ¿sí? En un sentido, incluso podemos pensar hasta en un acusativo adverbial o de una idea un poco más de conjunción y no tanto del pronombre demostrativo, ¿sí? Y después habíamos visto otra cosa interesante, habíamos señalado la aparición de esta palabra que era útil, ¿sí? Y cómo esto, ¿sí? La idea de los vientres, está claramente asociado a nuestra interpretación de Mortalia Saecta. Es decir, que en esta parte del pasaje, Lucrecio claramente está aludiendo a través de útero a la idea de un vientre materno. ¿Sí? Se está refiriendo a los humanos y también retoma un poco esa personificación que habíamos visto de la tierra, de Mater Tenus, como una madre, es decir, como una mujer, que atraviesa los distintos estados de un embarazo. Va a ser muy interesante porque en los versos que trabajemos hoy vamos a ver que si ya habíamos nombrado, habíamos visto en la parte que está más relacionada, se puede, digamos así, equiparar una gestación de estos seres. Vamos a ver también la parte en que estos seres ya salen del vientre materno y la Tierra se dedica específicamente a nutrirlos, es decir, van como a distintos
distintas funciones de esta marca de Deus. ¿Sí? Bien. Desde el punto de vista de la métrica, me parece que no había ningún problema, eran todos, digamos, incluso no había muchas licencias, había así una sinalefa acá, oportuna, ¿sí? Lo mismo en humor, ¿sí? Habíamos también señalado algunas cositas acerca de la cesura como anclaje de ciertos términos, sobre todo en la parte media, ¿sí? Del verso. Por ejemplo, estos términos clave, acá el humo, la idea de esta especie de hienogamia de elementos que se da entre el calor y la humedad, ¿sí? Que habíamos explicado que Lucrecio permanentemente está haciendo en este pasaje, en contraste quizás en algún punto con el pasaje que trabajó Lili, está haciendo una racionalización extrema incluso de antiguos mitos o de antiguas pantomimas que se utilizaban para explicar estos fenómenos, ¿no? Bien, y me parece que hemos llegado un poquito más, sí, porque veíamos el ubi, claro. Exacto, claro, sí. Bueno, fijémonos también, esto era, acá se me chicoteó la Q después, ¿sí? Recordemos también la posición, a veces las posiciones sintácticas hiperbatas, como Lucrecio va jugando también con la focalización de los elementos en el verso que a él le interesa destacar, a veces incluso eso digamos, en detrimento un poco de quizás el orden sintáctico esperado, ¿no? Y lo interesante que también había señalado allí era la gran presencia de estos digamos, mixeros, de estas palabras que están muy relacionadas al tiempo, ¿sí? La idea de aetas, de la saecla, que habíamos explicado que era una idea de clase, de generación, ¿sí? Y esta aetas infantes, ¿sí? O sea, la verdad de infantes. En el sentido, de hecho, yo creo que era de forfari. Sí, seguro, sí. Recordemos que estábamos como ahí medio en la sí, duda. Sí, forfari, fari. Y es muy interesante porque esta palabra, porque pensemos en la falta de lenguaje. Es un punto interesante que va a desarrollar Lucrecio, ya no tanto en relación con esta especie de generación de los seres, sino más puntualmente con la aparición del ser humano como. Porque él ahí desarrolla toda una teoría acerca de eso. Exacto, y como un ser cultural, que eso es interesante, ¿no? También, o sea, esta posición quizás, o esta continuidad que puede haber entre estos dos polos de cultura y naturaleza, ¿no? Y esto también estaba relacionado un poco, ¿sí? Con esta idea, nuevamente cuando tenemos un buen aura, ¿sí? Bueno, tenemos como está también en una posición central, nuevamente la unión del líquido y el aire, ¿sí? Y si no recuerdo mal, creo que habíamos llegado a sí, acá. porque teníamos que ver un poco la estructura de ese quos, ¿no? Poner por ahí la Q así. Claro. Bueno, si quieren nos detenemos. Hola, ¿qué tal? Nos detenemos un poquito en esto y entramos un poco a ver la estructura sintáctica, porque no es compleja llamarla tiempo, o sea, se puede resolver, pero bien. Bueno, la traducción obviamente nos va a ayudar, pero más allá de eso, lo interesante es pensar en la gran cantidad de elementos temporales que hay acá y específicamente en la conjunción que es la que encabeza esa subordinación. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la conjunción que a nosotros nos da la pauta de que hay una idea temporal en esa subordinación? El ubi, muy bien. Recuerden que ubi puede ser tanto locativo como temporal, ¿sí? Así que eso también hay que tenerlo. Y es relativo, ¿no es cierto? Es un pronombre relativo, eso no lo olviden. Es el que pone dos relativos juntos, ahí, ¿no? También. Y fijémonos la idea de este ablativo de tiempo, ¿sí? En un tiempo ya maduro, ¿sí? En un poema maduro, pensando también en la idea de maturum como algo que está en directa relación con toda esta periodización que hace de la gestación de estos seres, ¿no? O
El tiempo ya es maduro, ¿en qué sentido? En que la Tierra ya no aparece como un agente central, tampoco, digamos, corrido. ¿Sí? Digamos que este ciclo ya está tan maduro y está tan establecido, tiene una ratio ya definida que permite que la Tierra no aparezca tal, pero eso se toma. Él avisa, el tiempo ya es maduro. ¿Sí? Y lo Nosotros le agregamos ese ya en la traducción, sí. podríamos haber puesto algún tiempo más duro. Igual está bueno, pensando en esto que plantea Mónica Geilman, agregarle quizás el ya porque ya hay una, valga la redundancia, estamos entrando en una temporalidad más presente en esta argumentación que hace un precio. Que de hecho, si nosotros nos ponemos a pensar en las primeras partes de esa argumentación, el tiempo pasado tenía un carácter incluso de remoto, o sea, un pasado muy alejado. ¿Sí? La idea del principium, del primum, ¿sí? Todo como muy ingenio. En cambio acá ya tenemos un poco el tiempo presente teniendo en cuenta esto, ¿no? Bien. Bueno, el verbo que nosotros encontramos, ¿sí? Es un verbo bastante interesante, ¿sí? ¿Cómo lo buscarían, lo enunciarían, cómo volverían? Primero, ¿qué tiempo es? Bueno, vamos a hacer un poco la morfología. ¿Qué les parece? ¿Qué nos pueden decir acerca de ese verbo? Pretérito pluscuamperfecto. ¿Cómo? ¿Pretérito? Pluscuamperfecto. Pluscuamperfecto. Muy bien, muy bien. Sí. Y Germán, ¿qué verbo te remonta a eso? Patefagio, imagino. Muy bien, patefagio. Sí, fíjense que tiene Claro. el cambio de Debe tipo ser vocálico el y decimal. pacificio, ¿no? Eh, ¿No el pacificio? Me parece que es patefagio. Sí, No me acuerdo. porque Sí, ya puede ser también que me tenga parece- cambio, que el timbre vocálico, es verdad. Puede ser. Ahora me entró la duda. Habría que fijarse. Yo no tengo el diccionario más. Si alguien lo tiene. Sí. Justo hoy me lo olvidé, casi siempre lo traigo y me lo olvidé. Patefagio, sí, Bueno, ahí es está. que mantuvo la A, que Claro. la A breve verdad. suele Claro. cambiarla, Es ¿no? verdad, suele cambiar. Bien. Y lo interesante es que después, ¿qué otro elemento verbal tenemos, además de este verbo patefagio? Que pueden encontrar en el segundo verso, por ejemplo. ¿Qué podemos encontrar? Participio. Bien, ¿cuál sería el paso? Uriens. Bien. Particens. Pensemos también en esta estructura un poco validada, en donde está Molen y Aura en el centro, está como estos participios como rodeando a estos dos sustantivos. ¿Sí? Bien. Y bueno, después claramente esta estructura continúa, es una gran idea, y tenemos entre otro verbo que es converter. ¿Sí? Es interesante también señalar acá la idea del con, ¿no? O sea, estamos como siempre en un campo semántico de lo conjunto. Este es un proceso que afecta a toda la naturaleza, ¿sí? Afecta a estos seres. ¿Sí? Y fíjense que acá la gente de este verbo, el sujeto, ¿cuál sería? Lo tenemos en el último verso, ¿no? ¿Cuál les parece que puede ser el sujeto de ese verbo? ¿Con cuál? Natura. Sí, natura, muy bien. ¿Sí? Acá ya no habla de terra y habla de natura. Esto podría ser interesante pensarlo, porque cambió de terra a natura, ¿no? ¿Y qué implicancias tendría que ya no sea específicamente un agente entre la naturaleza, sino que sea la naturaleza en general, ¿no? Eso también, pensando en todo esto que habíamos comentado recién, ¿no? O sea, que la Tierra está tomando un segundo plano, ya no está hablando de la estos procesos parecen darse de modo incluso hasta autogestivo, ¿sí? Es un poquito más porque Montaigne se llegó, habíamos señalado la idea de la pasividad de Abatu. Entonces, a mí me hace un poco pensar por qué acá, sí, por qué acá la naturaleza es la que es agente de esta dirección. Y esto es interesante, ¿sí? La idea de dirigir, o sea, de conducir. Pensemos en el con también. Bien. ¿Y qué es lo que dirige? Foramina terra. Claro. Esto también es muy interesante. Y ahí aparece la Tierra, ¿no? Exacto. Como que va a un plano macro acá, ¿no? Sí. Y ella
cuando uno dice la naturaleza, dice la realidad, ¿no? Pienso, no quiero decir el universo, porque no sé si podríamos decir eso. ¿Sería Physis? Sería Physis. Sí. Sí, sería Physis. Con todo lo que eso significa, ¿no? La totalidad de las cosas. Cuando uno piensa en la palabra natura, que viene de Nazco, ¿no? Bueno, eso también es. La tierra también es producto de esa natura, por más que la tierra produzca, como que acá está trabajando en distintos niveles, ¿no? Sí. Y hasta incluso distintos niveles de jerarquía. Sí, ¿no? sí. Es muy interesante. Sí. Bueno, fíjense esta ¿Qué hermosa puede estructura, decir? ¿no? Claro, ¿Qué sirve esto? ¿no? Habiendo ya señalado como la parte del núcleo, digamos, para empezar a delimitar, ¿sí? ¿Qué dirían ustedes, no sé? Por ejemplo, de estos participios, ¿no? Sí. Pensando a quién se refieren, a qué sustantivos se están refiriendo, qué función sintáctica ustedes le darían a estos participios, están solos, tienen algunos complementos detrás. Serían con aetas, ¿no? ¿Cómo? Puede ser que estén con aetas. Sí. Sí, muy bien. Están con aetas, pero recuerden que es aetas infantil. Sí, infantil, Sí. sí, aetas Sí. infantil, sí. Ese sintagma, ¿no? La Sí, aetas sí. infantil. Bien. Sí. Y lo interesante es esto. ¿Qué hace la edad de los infantes? Fugens, ¿sí? Huía. Nosotros mantuvimos un poco ese imperfecto en el sentido de hacer una simultaneidad, ¿no? Claro. Claro, nosotros como que medio eliminamos las relativas, podemos hablar de relativa o casi consideramos ese quos como una suerte de relativo aparente por estar en esa posición inicial. Por ahí tendríamos que haber puesto a los que terminaba viendo, ¿no? Pero... Sí. Pensemos que el quos está acá en nuestra traducción. Claro. Está ahí. Sí, de hecho, si nosotros lo traducimos en latín se ve muy claro, ¿no? O sea, cómo es la estructura sintáctica. El problema es que cuando lo pasamos al español nos queda una estructura demasiado compleja para la idea que queremos expresar. Sí. Eso también por ahí puede servir, ¿no? Ver... A ver. Que uno se da cuenta que ese quos no tiene antecedente. Evidentemente tenés que buscarlo antes. Que podría ser esos folículos que estaban, ¿no? Está refiriéndose a algo que pareciera ser que acá no está en esto. Acuérdense que hablamos de las cigarras, o sea, de los distintos envoltorios o útiles que estaban los por huevos. eso esta cosa que nos terminaba viendo, que si ustedes ven la traducción, nosotros hicimos una traducción del pretérito perfecto. Pusimos todo en perfecto. Pretérito imperfecto. Bueno, claro, también ese cosa es como que siento como que refiere a todo, digamos, lo que venía hablando en un punto. Claro, el tema de las cigarras, como exactamente. Sí, entonces como que es medio difícil también pensando difícil. como un relativo. Resume todo ese cosa, aparte que Claro, lo claro. pone en posición inicial, uno lo pone, lo focaliza, ¿no? En posición inicial. Sí, tal cual. Y es muy anafórico, viene hablando Claro. de todo eso y wow, sí, es muy interesante eso que hace. Y también pensemos en la idea de este patefactio, ¿sí? Pensando en los distintos tipos de envoltorios o de, digamos, de lugares que son aptos para la gestación, ¿sí? La idea de que los termina abriendo cuando, en la edad de los infantes, pensando también en un mismo desarrollo etario de esas especies, ¿no? Claro. Una suerte de fin de la infancia, principio de la pubertad. Esto es muy interesante porque el mismo principio de gestación de la naturaleza se encuentra también en esos, o esa capacidad se encuentra en los distintos seres, ¿no? Fíjense como esta que habíamos charlado en las clases anteriores, ¿no? La idea de que surge todo esto por muchos modos, de muchas maneras. Tenemos esa variedad, están los
distintos tipos de útero, de folícula, etc. Pero en realidad los principios son similares siempre. Y fíjense que en ese sentido los foramina terrae también son como una suerte de útero, ¿no? Sí. Los conductos de la tierra. Sí. Incluso hasta uno podría pensar en una imagen de puerta, la idea de pastifacio, ¿sí? De foramen, como algo que se abre. Sí. Sí, que se abre. Que de hecho esta imagen nosotros la encontramos bastante en Lucrecio, sobre todo en la parte del intercambio, digamos, en el coito, en el momento exacto de la fecundación, encontramos esas imágenes, ¿no? Como de apertura de conductos, ¿sí? Es muy interesante también pensando en esta idea del líquido, ¿sí? Del aura, ¿sí? Que está haciendo como una suerte de objetivo de estos movimientos, ¿sí? Que huyen del líquido y van hacia el aura. ¿Se acuerdan de los árboles, ¿no? Que iban hacia arriba, sí, como que peleaban? Sí, sí. Entonces fijémonos que estas imágenes se van como encadenando y van remitiendo siempre a lo que ya se dijo. Es muy, muy interesante, ¿no? Y obviamente esta oposición entre los participios, ¿no? Muy bien, que sabemos que tienen significados bastante antonímicos entre sí opuestos. Bien. Bueno. ¿Quieren que hagamos la métrica? No creo que tenga... Sí, es bastante simple. Por ahí hasta como para ejercitar un poco, refrescar el oído, ¿no? ¿Quién se anima a hacer esta que es bastante sencilla? La del 800, así ya avanzamos. Post uritem polimasturo, Sí. masturo, Sí, ahí Ah, está. femer aetas. Bien. Fíjense, esto es muy interesante, ¿no? Maduro, o sea, como corta un poco. Voy a copiar la entera. Maduro. ¿Dónde colocarían la resura? Después de masturo, Bien. Parte B, queda ¿sí? Es bastante sencillo, no tiene grandes complicaciones, pero sí es muy interesante cómo está el trígrafo que habíamos mencionado el otro día, ¿no? Esta sucesión de tres larga que hasta nos da como una suerte de pausa, o sea, se estiran las sílabas ahí justo en el medio del verso. Está muy bueno pensando en la idea del tiempo. Bien. Bueno, si quieren, vamos haciendo esta también, así pasamos, la del siguiente verso, el 8-10, y continuamos. ¿Sí? ¿Alguien Esa- quiere se anima? Dale, bueno. Infantum fugiensum orem aurasque petescens. Bien. Aurás, VTS. Bien. Aurás, ¿Dónde VTS. colocarías la césula? Sí, triemímera y heptemímera me parece. Infantum Triemímera y sí, heptemímera. y heptemímera. Ajá. También podría ser en Fugiens. Sí, ¿no? Claro, yo lo había pensado heptemímera como para que se haga como la construcción de fugiensum También orem. podría tener Claro, como sí. Una triple, ¿no? Sí, Infantum, sí, puede ser también incluso. Fugiens, Muy bien. quizás habría que ver cuáles son las más fuertes, ¿no? Sí. Fíjense que tienen unos homotetos, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista de la repetición de la E, ¿no? Ese Claro. bien, su moreno, ¿no? Tal cual, sí. Sí. Yo quizás a oído y viendo la sintaxis, me parece que esta no es tan fuerte porque tiene el combinado. Yo no sé si cortaríamos esa del sintagma, pero recordar que también incluso a oído, cuando uno lo va por el mismo ritmo del verso, Sí, da sí. para hacer una triple, sí, perfectamente. Sí. Más que nada, esta yo no la cuestiono mucho porque venimos de tres largas, entonces Claro. quizás queda bien. Bueno, fijémonos que desde el punto de vista métrico no es tan complejo, pero sí desde el punto de vista sintáctico y semántico es súper bien, ¿no? Pensar en esto como un relativo aparente en la traducción, pero sabiendo que el latín es una relativa, teniendo en cuenta la idea del ubi, que es temporal, que la traducción es grande, fijándonos en los participios en construcción, ¿sí? Que vamos usando a etas infantum. Bien. ¿no tendría que haber una sinalefa ahí? En morem aurasque. Infantum, Fugiens. Claro, una cosa Sí, porque sí, esta sí, sí. moral. Un
Morao, Ahí está. Tenés razón, sí. Morao, ahí es. Morauras. Morau. Qué difícil es. A ver, yo lo tengo bien. Morauras. Pirate infantil fugiens. Humorauras. Ahí está. Esta es la. Esta es larga y la otra debe ser larga también, ¿no? La de U también debe ser larga. Sí. Infantil fugiens. Humorauras. Competencias. Ahí está. Muy bien. Gracias por darte cuenta. Sí, sí, pero eso era raro. Sí, es medio raro. Acá viene ahí va. Bien. Bueno. O sea, y ahora no podría haber unas césulas temímeras. No. No. Claro, ahí no resuelve ese problema. Tenés razón, sí. Claro. No resuelve ese problema. Pero sí puede haber una temímera, puede haber. Sí. Infantil fugiens, sobre todo la fuerte es la pentemímera. La pele, sí, sí. Tal cual. Bien. Genial. En el otro verso no hay ningún problema. No. Como Esteba, Divina, Tuca, Foramina, Terra. Podríamos pensar en una cesura de Udeín. Sí. ¿Sí? Con Cuartero TV, Natura, Tuca, Foramina. Foramina, Terra. O sea, ahora el ictus no cae en Moren. Cae en No. Morau. Humorauras, competencia. Claro. Es medio difícil para leerlo. Es difícil para leer, Claro. sí, tal cual. Es muy difícil. Sí. Sí, porque siendo esta larga y esta breve y esta larga ya no hay otra manera de resolverlo, digamos, que con unas señales. Bueno. Como ya vemos, la idea sigue un poquito más, ¿sí? ¿Quieren? ¿Puedo guardar acá? Sí. Buenísimo. Sí. Avanzamos. Pero siempre existe Esta parecida. sí. Yo creo igual que, mira, recién borré este, quedó más blanco. Sí. Me parece que hay como que escribir y borrar. Esa es la idea, No, me parece. es esa, ¿no? La idea es escribir y borrar. Si lo dejas mucho tiempo, es un arte. Se hace como Queda manchado. Horrible. Bien. Bueno, estas cosas ya las habíamos visto. Sí. Ahí está. Qué bueno. Bueno, esto está buenísimo porque aparece todo este campo semántico de lo líquido, teniendo en cuenta que huella del líquido iba hacia la fauna. Está bárbaro. Fíjense la cantidad de más de palabras y la variedad que va a utilizar Lucrecio de palabras para referirse básicamente a este momento, que en esta suerte de edad de la tierra madre sería Estaría como más específicamente la lactancia, claro. Sí. Esto es muy interesante también pensar. Fíjense, veníamos del converteba, ¿sí? Y ahora aparece sucum, ¿sí? La idea del jugo. ¿Sí? Nuevamente está acá comparando a los distintos tipos de nutrientes que hay entre los distintos géneros. Esto es muy interesante, ¿sí? Sucum, teniendo en cuenta que es el jugo de las plantas, ¿sí? Incluso también se puede usar para la savia del árbol, sucum, ¿sí? Por ejemplo, al ámbar cuando chorrea el árbol se lo llama sucum en algún texto. Y luego también está la idea de la leche, que lo tenemos acá. Y lo interesante es esto, concilium, ¿sí? Cómo Lucrecio establece esta similitud ya explícitamente, ¿no? Hay imágenes, hay símiles entre las distintas estrategias que tienen estos géneros para nutrir a las especies. Lo mismo pasa con las plumas y el pelo, ¿se acuerdan? Que era lo de los cuadrúpedos y los penipotentes, o sea, los dos tenían adaptaciones que eran similares en algo, ¿sí? En cuanto a su funcionalidad. ¿Sí? Y es muy interesante la presencia del funde, ¿sí? Que ustedes me dirán morfológicamente qué puede ser ese funde, ¿no? Y también a partir de eso sintácticamente qué función podría llegar a cumplir. ¿Participio? No. No, Infinitivo. infinitivo, presente activo, Bien. imperativo o No. Un
presente, el infinitivo presente, activo. Pensemos que tenemos este et que viene a unir el conhuerto, ¿sí? Y el co, ¿sí? Estos dos verbos. Están en el campo semántico de los lados. Fogebatsuku, reunión jugo, semejante a la leche con similem lactis. Fíjense que acá está el predicativo objetivo, recordando el caso, con suku. ¿Y con qué objetivo? Eso es lo interesante. O sea, hay una finalidad también en estos procesos naturales, no es que están desenganchados, ¿sí? La finalidad se da a través del infinitivo, ¿sí? Es un excelente y hermoso ejemplo para ver el uso del infinitivo final, ¿sí? Recuerden que el infinitivo final es un uso poético, ¿no? Claro. ¿Que está solito o entra en construcción con algún momento? Claro, exactamente. ¿Qué creen? No, con apertis buenis. Muy bien, ¿sí? Buenis apertis. ¿Sí? Que si queremos ser un poco finos también, este apertis, digamos en su morfología, tiene una raíz verbal, ¿sí? Bien, buenos. Que tiene que ver con esto que decía Nico, ¿no? De abrir, ¿no? Apertis es el participio de aperio. Aperio, claro, sí. Perfecto, pasivo y aperio. Después otra cosa interesante que Nico marcó, el predicativo objetivo, ¿no? Y recuerden, ¿no es cierto?, que este es un adjetivo que tiene con también el cum, como veíamos en Convertébata en el verso, 2 versos más arriba, pero viene de este conjunto de adjetivos como similis, disimilis, que proximus, ¿no? En general, ¿con qué caso van acompañados? ¿Se acuerdan? Con ablativo. ¿Con? Ablativo. No, con dativo. Pero en esto, ojo con esto, ¿qué caso es lactis? Ojo, es una palabra súper tramposa esa. Súper tramposa. Y está bien traducida porque está en singular, Sí. Ojo. Genitivo. ¿Cómo? Genitivo. Genitivo. Piensen que la palabra en griego es muy semejante, ¿no? Es galax y en latín es lac. ¿No? Galax, galactos, es decir, que galaxia es leche, ¿no? Lactis, ¿qué decir que es genitivo? Esto es un arcaísmo, es un uso, uno espera el dativo, lo que le llaman el dativo de aproximación, ¿cómo era que lo llamaban? Algo, no, él no lo llamaba de aproximación, que así aparece en la de Ernaux. Lo llamaba de otra manera. Ah, sí. Sí. Adnominal, lo llamaba, dativo adnominal, claro. ¿Cuál es el nominativo de lactis? Lac, porque es neutro. Claro. Es neutro, por eso es terrible. Lactis. Porque creo que no tiene plural. No, me parece que no. No tiene plural. Recuerdo esto que les estoy diciendo, miren, esto ya cuando uno tiene muchos años recuerda estas anécdotas. De cuando hacía mi profe Lele, yo creo que estábamos con Bacaro, yo recién comenzaba como ayudante, hace 800.000 años atrás, como la Aetas Infantis, mantenimiento de la tierra, la ejercitación que había preparado Lele del Sastre era pasar, supónganse, palabras, como mucho que todo lo que ustedes hicieron lo copiamos de nuestros maestros. Entonces era pasar del singular al plural. Y una de las palabras era lactis. Entonces, ¿cuál es el genitivo plural de lactis? Casi se muere Lele, porque dice, ¿cuál es el genitivo plural de lactis? Porque, viste, empezás a meter palabras, ¿sí? No tiene. Se fue a buscar a Lowe y qué sé yo. No tiene, porque en realidad solamente se imagina. Bueno, decir láctea. Es como un incontable, digamos. Es un incontable o lacta. Lactum, ¿será? Es un incontable. Creo que no hay aparición del plural de lactis.
¿no? Habría que volver a revisar y agarró como un ataque de locura ahí en aquel momento. Porque viste, empezás a armar esa excitación y no pensás. Ya es tramposo pasar al nominativo singular, Ya, por esa sí, dental sí. que Sí. no sabemos dónde está. ¿Dónde está, viste? ¿A dónde fue a parar esa Claro, dental? Es porque estaba la S, no. Claro, es un neutro, Claro. con lo cual el neutro puede tener una desinencia cero, ¿viste? Y no tenés neutro con gutural. Pero bueno, Suena muy a griego. por eso, Claro, ¿viste? claro. Lo de Galax, en griego sí vos tenés la compuesta. Claro. Vos tenés el compuesto en griego, pero acá en latín no. En griego se esperaba el Galax, Galactos. Ahí tenés perfectamente la... Pero en latín hizo polvo, ¿no? O sea, en griego tiene plural, pero en latín Sí, no. sí, pero en griego puedes construirlo en plural, si yo mal no recuerdo. Creo que sí. Igual hay una variante de Galax que es Gala. Sí, hay una variante que es Gala. Gala, Gala, sí, en los textos aparece Gala. Y te diría, por lo que recuerdo, creo que era más frecuente Gala que Gala. que Galax. Sí. O sea que habría algún fenómeno similar. Absolutamente. Acá hay un quilombo del europeo Sí, seguro sí, por esta que se cultural dental. chispoteó ahí, se chispoteó. Porque nux, nuctos pasa lo mismo en griego como en Claro. latín, que es Sí. nox noctis. Ahí Sí, hay una ahí, cosa. ahí, y acá Sí. sonaste. Así que raro, ¿eh? Muy raro, muy raro. Pero de por sí este uso, que en lugar de dativo nominal o dativo de aproximación, aparece un genitivo, que es más arcaico, es más arcaizante. Habría que pensar cómo lo podríamos llamar ese genitivo, ¿no? Porque, ¿qué será? ¿Un partitivo? Es similar a algo, similar de algo. Claro, no sé. ¿Posesivo no creo? No, una suerte de partitivo. Yo creo que sería un partitivo, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, interesante esto, lo que señala ahí. Es una palabra como para tener anotada y fichada. Bien. Bueno, y esta construcción entonces, el infinitivo final, que es muy interesante, dice, como señaló Germán, fíjense que están como Claro, encerrando al verbo como, Exacto. ¿no? Sí. Muy. Bueno, incluso las cesuras pueden traer ahí. Vamos a hacer la métrica, dale, Sí. si querés, así lo vemos y seguramente haya cosas que refuercen todo lo que estamos charlando. ¿Cómo sería, hijo? A ver. Et sucum venis, Sí. cogebat, fundera pertis. A ver, ¿no? ¿Está bien, no? Sí. 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 Mira. Bueno, fíjense. Vamos. ¿Dónde colocás la cesura vos? Venis. Bien. Sí. Muy bien. Sí. Lo mismo pasa en el otro, que está Claro. maravilloso, ¿no? ¿Cómo será el otro? El otro caso. El Con similem lactis, Ahí también. Bien. sicut nunc femina quaeque. Eso es. Tis. Sicut. Claro. Fe. Minacuare. Claro. ¿Y dónde colocarías la cesura, Germán? Con la coma, lactis. Claro. Lactis. Está buenísimo, queda ahí Sí. el predicativo. Que estaba claramente encabalgado. Claro. Sí. Claro. Y bueno, nos queda muy bien la cesura. Muy ¿Por bien, qué? ¿Qué claro. hace la cesura acá en la sintaxis? ¿Qué nos marca? El inicio del tema. De la comparativa. ¿no? ¿Y dónde ves ese elemento? En el sicut. Bien. Sí. Y fíjense que lo interesante es que está temporalmente reforzado eso por nunc. ¿Sí? Y es una comparativa pensando que todo el pasaje viene, ¿sí?, en un sentido comparativo. Fíjense con similem lactis y ahora, ¿sí?, y así como ahora, ¿quién? La mujer. Eso es lo interesante. O sea, no solamente equipara a la tierra con esa
aportación a la leche o a la savia o el humus, sino que también entra acá la mujer. Acá donde empieza el ser humano a lentamente aparecer, ¿no? Y nos confirma esta lectura de Mónica Gay de la relación directa por analogía entre Telius y Nafeta, ¿no? Y lo interesante es que esa mujer está calificada como cual, o sea, como cualquiera, ¿sí? Bien, piensen que esto es de Wisdom, ¿sí? O sea, como cualquiera. Este indefinido es muy interesante porque vuelve nuevamente a la idea de lo general, ¿sí? Siempre es como que hace ese juego entre lo específico y lo general todo el tiempo, ¿sí? Y además dentro de esa estructura hay otra estructura interesante. Si nosotros seguimos en el verso de abajo, ¿sí? Acá iniciaría esa modal cooperativa, ¿no? Sí. Bien. Encontramos un elemento verbal. En la primera. Bien. Sí, bueno. ¿De qué verbo es esa forma, Pepe? Parece una reduplicación. Muy bien, Sí. excelente, es una reduplicación. Vario. Pario. Que para nosotros es súper transparente. Claro, pare. Vario. Bien, pario. Y fíjense que tenemos ¿sí? Nuevamente esta pequeña estructura, ¿no? Por eso acá la sintaxis vieron que se complejizó. Eso también a mí me resultó interesante cuando lo volví a peinar un poco, ¿no? El pasaje. Cómo la sintaxis de los versos que vimos iniciales es más sencilla y a medida que nos vamos acercando ya a un periodo presente en donde el sistema está más desarrollado y ya no hay un agente claro, la sintaxis es un poco más compleja. Por lo menos a mí me pareció eso, como que empezaron a aparecer estructuras subordinadas, ¿sí? Bueno, Claudia incluso Castañeda todo es una sigue dentro figura. de la que empezó con quos, ¿no? Bueno, ahí está. También. Sí, Está sí, todo ahí bravo, adentro, digamos. Muy bravo eso. O sea, Ese tenemos- voz ahí. Sí, sí. Es seguro nos costó traducirlo, Claro. seguro que sí. Bien. Porque decíamos, ¿dónde está este voz? ¿Dónde lo metés a este voz? Bien. ¿Y ustedes dónde cortarían esta comparativa? Si nosotros seguimos unidos, ¿no? Tenemos un Pepe, Turki, Repleto, Garte, Odopis, y podemos pensar que esto continúa. ¿Dónde cortarían esta estructura? En el punto, creo. O a lo sumo antes del quod. Pero Podemos parecería pensar ser en el que quod. tiene todo, sí. Bien, pero podemos pensar también que se corta acá y que acá que inicia en este punto. Claro, la causal. Exacto, una causa. ¿Sí? Fijémonos que tenemos cuatro estructuras, digamos, cuatro tramos distintos de subordinación. Y lo interesante es que tenemos una modal, acá que tenemos una temporal, ¿sí? Acá tenemos una causal, y dentro las dos de esta, ¿no? Tres, perdón. ¿Sí? ¿Y cuál sería el verbo principal de esta modal? Repleto, ¿no? Sí. Está exactamente ¿Dónde está ubicado? En el medio. en el medio. ¿Sí? Y en el medio del periodo, digamos. Es maravilloso. Eso está buenísimo. Arranca acá, termina acá y después. Pone el verbo ahí en el medio, exactamente en el medio. Incluso hasta con la misma cantidad de palabras. 3, 3. Ese repletur está, digamos que, enmarcado por el sintagma, ¿no? De la dulce leche, no el dulce de leche, sino la dulce leche, ¿no? La que se perdió. La que se perdió. Y que sigue trabajando, ¿no? Él había dicho con simile lactis y ahora una variación con respecto a este multilactis, ¿no? Espectacular. Con lo cual se confirma, ven que la lactis es un neutro consonántico, ¿no? Comienza ahí a latir.
vamos a hacer la métrica, ¿sí? De que sí, en realidad de los dos, así, también continuamos la idea, ¿no? Vamos a hacer la métrica de un PP, ¿sí? ¿Quién se anima? No es complicado. Bueno, la primera ya lo saben, siempre arranca el input, así que bien, ahí está. ¿Cómo? No escuché. Lacte por omnes. Acá. ¿Sí? ¿Y dónde colocarían las cesuras? Yo lo pondría en wiki, Sí, claramente. para mantenerla. Un pepinito. No, yo lo pondría después. En Dulki. Claro. Ajá. Sí. Para mantener, porque la anterior también es tentemímera. También ahí, también la Claro. anterior. Sí. Igualmente en un pepinito yo dejaría Sí. una terminera. Pues sí. Más suave, digamos, Sí. pero vos fíjate que está cortando, está conteniendo, ¿no? Conteniendo la temporada. Sí, sí. Pero sí, la importancia de las IES, ¿no? Lactis, sicut, un peperit, dulki, ¿no? Todas esas IES que reciben el ictus, ¿no? Es tremendo, natural. Acá es cuando, yo no sé si les pasa. Yo me acuerdo cuando estaba ahí, que estábamos con él en la misma. Cuando uno puede detectar esto y lo disfruta, ahí aprendió latín. Pero a veces qué lindo. Eso es como, está bueno. O sea, aquí es una estructura sintáctica. La sintaxis es bella, puede ser bella, claramente acá es bella. Es así, uno lo ve y cómo se ubica, la cantidad de palabras que el tipo utiliza para poner exactamente lo que se ve con el medio. Hermoso. Bueno, y si continuamos así, terminamos la idea y nos quedan 5 versitos nomás. Fíjense, porque, y acá arranca la causal, esto es muy interesante. El tipo parte de una comparación, refuerza esa comparación con una estructura claramente comparativa y explica esa comparación. Eso también es muy interesante, ¿no? Como la estructura lógica nos contamina, ¿sí? Y lo interesante es omnis. ¿Sí? Lo vamos a... ¿Puedo borrar esto? Sí. Bien. Fíjense la idea de omnis y omnis impetus. ¿Sí? Esto también es interesante, la idea del ímpetu, de la fuerza, hay como una suerte de impulso. ¿Sí? Impulso vital, podríamos decir. Exactamente, ¿No? exactamente. Es así. Acá es donde se ve y por qué nosotros elegimos traducir voluptas por impulso vital, ¿no? Esto nos lo comprueba, ¿no? Que está permanentemente en el precio esta idea de esa fuerza, ¿no? Que lleva al movimiento, a la reproducción, a la alimentación de eso que se reproduce, ¿no? Sí. Como una fuerza generadora. Así como cuando explica acerca de la muerte en el final del libro 3, es tan impresionante ver cómo cada parte del cuerpo va perdiendo la fuerza, ¿no? Tal cual, sí, sí. O la descripción de los cuerpos en la peste también, hacia arriba. Está buenísimo, o sea, todas esas imágenes, como dice Lili, están muy buenas por esto, ¿no? O sea, hay imágenes que todo el tiempo se contraponen en el texto lucreciano y si uno las va detectando se da cuenta de que son consistentes, ¿sí? Por un lado la idea de voluptas y de ímpetu, por ejemplo, esta idea de Verdiga, de la nidez de los miembros. Sí. Y también incluso pensar el ímpetu como una suerte de búsqueda, o sea, están como buscando. ¿Y qué están buscando? ¿Sí? Todo este ímpetu que se está buscando. ¿Sí? Y además ese ímpetu no es cualquiera, sino que cuál es. Y ahí tenemos una interesante estructura que no ha aparecido todavía, me parece que no en la sintaxis de lo que vimos, no es difícil, pero ¿cómo lo calificas? ¿Sí?
Perdón, ¿qué cosa me...? Repito, fíjense que está Sí. omnis impetus. Sí. ¿Hay algún otro nominativo? Claro, hay Ille. otro nominativo que explique un poco más, que amplifique. Ille. Claro. Ille, Alimenti. ¿sí? Es muy interesante también esto, ¿sí? La idea de los pronombres, de los demostrativos, ¿sí? Pensando también ese relativo aparente que habíamos visto antes, ¿no? Como la de sí juega mucho en esto, ¿no? También con el uy, el lili, ic, oc, va como marcando distintos ejemplos si uno quiere, como si fuera una suerte de clases donde él va como explicando todo esto. Es muy interesante, ¿sí? Y bueno, alimenti también como que resume un poco todo lo que viene comentando Lucas, ¿no? La misma imagen de... Fíjense que la palabra alimenti lo pone en el final, y si nos vamos más arriba, sucum estaba como en el principio, ¿no? Claro, Prácticamente creo que dice sucum. El sucum. Sí, sí. Con lo cual, Lucrecio quiere demostrar que todos los componentes de esta natura se comportan exactamente igual y tienen semejante estructura, aun cuando tengan diferentes complejidades, ¿no? Por eso esta idea de la tierra como una madre o la naturaleza como una madre, ¿no? Que se comporta exactamente igual. Y por ejemplo, lo cual es esperable en un texto de carácter didáctico, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Incluso pensemos que nuevamente aparece el verbo con huerto, Claro, que había aparecido claro. en el 8:11, ¿sí? Lo vemos un poquito más arriba, me pasé un poco, ¿sí? Pero se acuerdan, ¿no? Que la naturaleza dirigía, ¿sí? Y acá la naturaleza dirige hacia allí los conductos de la tierra, hacia camino terra, fijémonos acá, a ver ahí. Claro. ¿Sí? Que todo el ímpetu, el del alimento, se vuelve, ¿sí? Pensando en la idea de otra vez el mismo verbo movimiento, pero acá en voz pasiva, Claro. ¿sí? Hacia las mamas. ¿Sí? Las mamas también como una suerte de, si queremos, hasta de un hiperónimo para toda esta alimentación, ¿no? La leche, el jugo, ¿sí? Y esto que dijo Nico en un momento, la cuestión de los conductos, ¿no? Esto se va a ver mucho en el libro sexto, la cuestión de los conductos, sobre todo cuando él intenta explicar la cuestión de los fluidos, ¿no? Los vientos, las nubes. Exactamente, el problema de algunas, aún del magnetismo, ciertos movimientos de las aguas que resultan extraños para la consideración de los hombres y que pueden ser considerados como maravillosos, y él va a decir no son maravillosos porque hay una ratio que los explica, ¿no? Y en definitiva la peste también es por el conducto del aire, ¿no? Entonces esta idea de que los fluidos van y vienen, ¿no? Hay esto como si la Tierra tuviera estos conductos siempre abiertos, y esa es la idea de los foramina. Esto en el libro sexto Sí, es está súper definitivo, ¿no? Cómo lo trabaja. Aún cuando él explica lo del Etna, Bueno, por ejemplo, ¿no? Cómo explica la cuestión del vulcanismo. Lo explica justamente, la idea de que la Tierra tiene estos conductos y salen en un determinado momento. tal cual. Es impresionante eso, o sea, cómo es consistente todo, lo macrocosmo, lo microcósmico, todo, o sea, como incluso las imágenes para explicarlo son muy parecidas, son muy similares. Sí. De los seres vivos o esto, los agentes naturales, fuerzas de la naturaleza. Bueno, el libro sexto es el famoso libro de los fluidos, ¿no? Uno ve todo eso, se le suele llamar así. El libro de los fluidos. ¿Quién era el autor? Sí, no me acuerdo. Se me fue la cabeza, pero era, ¿qué es de los 90 o un poco antes el libro?
está traducido al español. No me sale ahora. Creo que era ese. ¿No? Pero me acuerdo que habíamos leído eso. Sí, habíamos trabajado mucho eso. El artículo ese de la PET. Con él hicimos un artículo sobre la Sobre la PET. PET, sí. Y habíamos encontrado un montón de esa idea del Sí. fluido. Era muy interesante. Así que bueno. ¿Quieren hacer la métrica? Igual no Es es fácil. compleja, ¿no? Si quieren la hacemos oralmente, así también por ahí lo escuchamos. Si se animan, ¿no? Perdón, ¿el alimente qué función sintáctica cumpliría al final? Y sería una posición. Claro, una posición del ímpetus omnis. Claro, Ok. claro, O sea que es claro. combinativo y es un pronombre, entonces Sí, es sí. una posición. Además de ser claramente anafónico, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. Bien. Si quieren la podemos hacer oralmente, porque no es compleja. ¿Sí? Tiene dos sinalefas, eso es lo interesante. Vamos a marcar. Bien. ¿Dos? No, una. O una. A ver. Una sola. Sí, una sola. Sí. Sin mamás con guartitudine alimento. Claro. Mamás con huer y la alimento. ¿Sí? Bien. ¿Dónde colocarían la cesura? Yo Las mamas, ¿no? ¿Cómo? pondría in para mantenerlo en la situación así, porque Pero todo lo pensá demás que eso Se lo rompe mucho eso. tendrías ahí la fiebre del carne. Ahí te Después de quiebra mamás. mucho. Sí. Vamos. Impetus in mamás. Es cierto que tenés in, ¿no? Claro, eso es verdad. Pero los dos tienen el ictus, impetus in mamás. Con guartitud y de nuevo ille alimenti, ¿no? Ille al comienzo ahí. Sí, hay una- Está buenísimo hasta la cesura, fíjense, era El la trabajo de sucesión. las áreas. Bueno, y continuamos entonces un poquito ¿sí? Con los últimos 5 versos. Así. Sí, así lo terminamos y hacemos el corte Hacemos el corte, ¿verdad? y, Sí, así Lili continúa. sí, comienzo con. Puedo borrar. Sí. Al final no puse el precio y no puse el liquide, pero bueno. Ah. No importa. Bueno, son todos amigos. Son todos amigos. Todos Claro. amigos, sí. Hay algunos otros que no son tan amigos, pero estos son amigos. Estos son amigos, sí, y Bien. aparte. Virgilio tiene entrenamiento en psicología. Bueno, fíjense que habíamos terminado esta imagen de la lactancia. Ahora viene la segunda parte que sería la crianza. Ya se alimentaron ahí como que alimentarlos, pero también hacer un cuidado de esos niños, que dice claramente niños, ¿no? Puris. Claro. Sí. Fíjense, nuevamente aparece Terra. ¿Sí? Ya no es una mujer, sino que vuelve otra vez Terra. No es Telus, eso es lo interesante. La feminización pasa más por Telus que por Terra, por esa podríamos decir, figura mística de la tierra o más ligado a lo religioso, a la divinidad divina. ¿Sí? Y lo interesante también es pensar cómo al lado de Terra él coloca, focaliza Kimu, que es también algo importante en el examen, en el verso, ¿sí? Que es el alimento. Claro, comida. Claro. Y también el dativo, ¿sí? Los niños, a los niños. Y ahora va a hacer una enumeración, ¿sí? De esos alimentos que le da a estos niños. Y bueno, el verbo es praeveo, ¿sí? Y ¿cuáles son esos alimentos? El calor, ¿sí? Guapo, el vestido vuestre, ¿sí? La hierba, el lecho, júbile, ¿sí? Y es muy linda esta imagen de que la hierba es abundante, mucha y suave pelusa, ¿sí? Que es, desde el punto de vista sintáctico, ¿qué sería? ¿A qué encuentran ustedes? Pensemos que hay una calificación de esa hierba, ¿no? ¿Encuentran algo, algún elemento que pueda servir para calificar esa hierba? ¿Alguna construcción que empiece? Multa, herba. Sí. Bien, tienen multa, ¿sí? Pero vamos a ver que por la morfología multa no es un neutro plural, ¿sí? Entonces pensemos, ¿qué
¿Qué elemento tenemos acá que pueda llegar a modificar a hierba? ¿Sí? ¿Cómo es la hierba? Abundance. ¿Sí? Claro. Y desde el punto de vista morfológico, ¿qué podemos pensar en esa forma? ¿Qué nos lleva a esa forma? Así que Principio. bien. Y acá yo creo que ya está totalmente fosilizado como adjetivo, me parece, ¿no? ¿Qué cosa? Abundance. Sí. Sí, ¿no? Yo creo que hierba tiene que ser un nominativo. Como Sí, si tenés fuera razón, un claro. sujeto, ¿no? Como si fuera otro sujeto, la tierra y por el otro lado la hierba. Y el verbo es el mismo, obviamente, ¿no? Bien. Y después tenemos multa, Claro, vetuonia, claro, nuli. claro. ¿Sí? Abundante en mucha y suave pelusa. ¿Sí? Esta palabrita, la nubilis ya había aparecido. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se refería a la hierba cuando empezaba a crecer al inicio del pasaje? ¿No? También esto está bueno, o sea, como Lucrecia nos vuelve a nombrar palabras que nos remiten al inicio del pasaje, ¿no? O sea, como dice siempre el libro, una decomposition, una estructura de anillo, a partir de estas marcas semánticas que nos va dando. Y lo interesante es esto, ¿sí? Multa y moli. Y la númine, piensen que también tiene un significado relacionado con el pequeño vello que recubre a esas criaturas que recién nacen, ¿no? En castellano es el lanugo. O sea, la idea de que también lo que sucedía al inicio con la hierba y con el suelo también pasa en los nuevos seres. ¿Sí? En este caso sí, dice puede, podemos pensar en todos los seres que engendran esa tierra, pero en una clara alusión al ser humano, ¿no? Estableciendo una analogía. ¿Tiene algo que ver con Sí. la palabra lana o la núñez? La verdad no tengo ni idea, pero calculo que sí, sí. porque el formato es sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Sí, claramente. Bien. Y también estos elementos que no son casuales, ¿sí? La idea del calor, del guapo, del vestido, ¿sí? Del lecho. O sea que acá hay, digamos, Y hay como él va trabajando, nominativo y acusativo. también. Que a uno lo enloquece eso, porque piensen que es guapo, guapori, que no es neutro, ¿no? Entonces, Western es sujeto directo, guapor es sujeto, herba es sujeto, cubili podría ser también Sí. sujeto, ¿no? Sí, porque claro. Objeto directo, brinda, lo brinda, sí, Sí. es objeto directo. Él va trabajando eso con un solo verbo, ¿Jubile de qué caso? puede ser nominativo como acusativo porque Sí. es neutro, Es neutro. cubile, cubilis. Sí, entonces te mata eso, ahí tenés que ir Yo al lo quiero así, diccionario digo, y vos decís, yo todo lo Es un ablativo. Claro, ¿no? Te Tal cual. sonaste Sí, ahí. sí, es verdad. Es como para reemplazar en los modelos Maremaris. Sí, ¿no? sí, No sí. siempre uno pone Maremaris. Sí, sí. Pero trabaja bien como el tipo va laburando nominativos y acusativos, ¿no? Te pone un solo verbo. Está buenísimo. Por eso es que nosotros pusimos los puntos y comas, porque si no, no daba esto. Bueno, claro, porque como dice Lili, fijémonos que el verbo es el mismo, entonces hay ediciones acá, o sea, él va trabajando con eso. Por eso quizás en latín lo ve y no sabe medio por dónde arrancar, pero si lo va acomodando, los mismos casos nos van ayudando. Hacemos esa métrica si quieren de acá y bueno, si quieren terminamos acá. No sé cómo. Dale, terminá. O seguimos y después hacemos la Terminás, métrica. sí, Dale. hasta. Listo. No falta mucho, te No, me faltan faltan unos tres. besitos. 3 o 4. A ver. Sí, 3. Sí, 3. Sí, Está bueno. sí, Genial. sí. De última la métrica queda de tarea, así practico. Sí, pero no es difícil. No. Acá no hay mucho. No hay problema, casi. No. Bueno, hermoso. Novita mundi. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la Terra? Era nova al inicio y ahora está esta variación. ¿Sí? Tanto desde el punto de vista morfológico, ¿sí? Novitas, el sustantivo con el adjetivo, y también una variación de colocación léxica de terramum, ¿sí? La idea del mundo.
también es una palabra muy polisémica para Roma, o sea, y tiene un sentido mucho más simbólico que claramente material, ¿no? De idea de mundo. Pero, fíjense que acá matiza un poco de lo que viene diciendo, la cultura del mundo, ¿sí? No ponía en marcha ni duros inviernos, ni excesivos calores, ni vientos de gran poder. ¿A qué nos lleva específicamente? A toda la sucesión de estaciones del pasaje anterior que trabajamos. Esto es genial porque va concatenando los distintos pasajes, terminando con una relación entre el pasaje que explicó recién y el anterior. Y no saben aportar a lo que sigue. ¿Sí? Fíjense que acá están todas las estaciones. ¿Sí? No ponía en marcha ni los inviernos, ¿sí? ¿Sí? Ni excesivos calores, ¿sí? Y vientos de gran poder, ¿sí? Magnis Wiribus. Si tenemos el invierno, tenemos el verano y tenemos el otoño, ¿qué nos falta? La primavera. La primavera, ¿sí? ¿Dónde va a estar la primavera? Acá, ¿sí? En esa sentencia. En efecto, fíjense cómo cierra esta idea de causa-efecto. Todas las cosas en la posición inicial, omnia, crecen, crescun, es el verbo que en realidad resume todo el contenido de este pasaje. Es una idea de crecimiento. Todas las cosas crecen y toman fuerzas a la vez. ¿Sí? Otra vez este impulso que viene con la primavera. Y además la idea de la novedad del mundo, que el mundo nace en primavera. Eso es genial, está buenísimo. Está buenísimo. Sí. Así que bueno. Acá tampoco hay problemas métricos. No. Ad nauditas mundi, nec frigora dura quiebat, nec nimios aestus, nec magnis volibus auras, omnie in pariter, nec frigora Ahora. ¿Alguna consulta, algo que se les ocurra, perdón, viendo por ahí? Bueno, nuevamente, fijémonos en la cuestión metonímica, sino el calor por el verano, el frío por el invierno, los vientos por el otoño, ¿sí? Ahí quería saber más o menos qué sería el Magnis Wiribus como función sintáctica. Por un lado auras, ¿no? Sí. El objeto directo y después puede ser nosotros pusimos de gran poder, con gran poder, podría ser Claro. Una relativa de cualidad. Está eso. Sí. Exacto, tener razón, mejor una relativa de cualidad, ¿no? Por ahí para cerrar, no esperaríamos un genitivo, pero. No, está bien una relativa de cualidad, sí. Wiribus viene de Will. Wis. Sí, de Wis. Ah, Wis. De Wis. Will también viene de Wis. Salvo Will en las tres. Pero ese es el Claro. Violencia o una cosa por el estilo incluso. Y Will también, claro. Will, Ah, sí. Will es bien. No, ok. Es varón, Ah, sí, Willis es viril. Sí, Acá sería Willis, si fuese Will. claro. Will. Claro. Willis. Sí, exacto. Wis. Y lo más interesante, yo recuerdo que Schroeder te decía que se utilizaba, porque wis uno dice wis. En realidad, ese genitivo es un genitivo hecho medio como gramáticos. Claro. Y Schroeder decía que el genitivo de wis en realidad podía ser roboris. ¿En serio? Sí. Él decía que reemplazar ese genitivo primer invento por roboris. Y fíjense, ese minimum robora que tenemos, ¿no? Mirá vos. Claro, el robra serían las fuerzas que dice que toman fuerzas. El hecho de que la palabra Ruiz es una palabra muy anómala, es un sustantivo anómalo, está dentro de los anómalos de la tercera, entonces él decía que se sugería como que no tenía ni genitivo ni dativo. En realidad vos tenés verdaderamente un nominativo, un acusativo, que es Wim, que ya de por sí volvés al uso de salí,
y we en el ablativo. Si este es un plural completo, wire, wires, wiriu, que ahí lo tenemos. Claro. Entonces él decía, se podría completar esa declinación utilizando el genitivo roboris y el dativo robori. Datazo ese, ¿eh? Sí, eso siempre lo decía Lloreda, ¿no? Ahora que estamos terminando el libro ese, sí, porque es de herencia de Alicia, herencia de Alicia que tuvimos que completar. Qué Bueno, sí, él decía eso. Y él ponía Wis Roboris, te decía. Él completó el paradigma así. Completaba así. Buenísimo. Bueno, espero que Buenísimo. les haya gustado. Sí, no. Y ustedes dirán, ¿cambiamos de género? En parte sí, podríamos decir, porque estamos hablando de género bucólico. Evidentemente el género bucólico, tal como la palabra misma nos lo indica, es un género, es un tipo, es una tipificación literaria de un contenido que está evidentemente muy especificado en aquello que hace referencia a la vida pastoril, fundamentalmente a la vida pastoril. Por supuesto que en el caso de Virgilio, los antecedentes virgilianos provienen de Teócrito, ¿no es cierto? Teócrito es el que podemos considerar como el iniciador de este género, ¿no? Pensemos que se trata de un poeta del siglo III a.C., un poeta alejandrino. Y lo que resulta sumamente interesante es que el género bucólico, a pesar de que nos lleva hacia una idealización campesina, es un género urbano. Es maravilloso. Esto es como una suerte de utopía, ¿no? Ante la complejidad del mundo urbano, idealiza una existencia sin preocupaciones, una suerte de utopía en el campo, ¿no? 2 segundos. Y bueno, ¿no es cierto? Es que interesante que vos traes acá a alguien como Ricardo Virardi, ¿no? Que termina convirtiéndose a ¿qué? Otra forma de idealización. Sí, más allá de eso, se va a París en el final de su vida y se convierte al budismo. Eso es Ricardo Virardi, ¿no? Como parte de una clase, ¿no? Sumamente comprometida con bueno, evidentemente pertenece a la aristocracia porteña, pero hace este derrotero. Bueno, uno podría pensar que Teócrito, que en realidad es un griego de Siracusa, es decir, que es un siciliano. Atención con esto, porque ya nosotros en el primer verso de la Égloga Sexta vamos a advertir lo que dice precisamente Virgilio, ¿no? Y él se adjudica en esta Égloga Sexta el hecho de haber sido el primero, esto en lengua latina, de hacer uso del verso siracusano. El verso siracusano, acá la palabra versus en realidad no hay que tomarla quizás en un sentido estrictamente literal, podríamos pensarlo en un sentido hasta metonímico. Todos remiten a la cuestión de que esto es una referencia teórica, ¿no? Pero bueno, yo lo que puse en el campo son varias cosas. Puse esto para que ustedes tengan el texto con el análisis de estos primeros 12 versos. No van a ser los únicos 12 versos de esta Égloga Sexta que vamos a trabajar, pero yo lo corté acá porque estos 12 versos constituyen un proemio de carácter estrictamente metaliterario. Por lo tanto, yo empecé a hablar del género bucólico y acá Virgilio va a decir muchas cosas acerca del género bucólico, ¿sí? Ustedes van a ver que yo destaco en este documento algunas palabras, las puse en negrita, sobre todo referencias. Acá lo que ustedes ven con verde
son todas palabras que están directamente relacionadas con lo metaliterario. Aunque ustedes no lo puedan creer, hay una diferencia muy grande entre el uso del verbo ludo y el uso del verbo cano. El verbo ludo se utiliza, claro, cuando uno piensa en ludo, ¿qué pensás? En jugar. Es el uso que los ingleses hacen a to play, que el verbo to play te puede desde tocar la guitarra, actuar. En alemán es igual también. Bueno, Son el mismo verbo, jugar y... yo eso no lo sabía, pero aquel sabe más o menos alemán. Un poquito. Pero la idea del verbo ludo en latín también es la de componer. Pero componer un género, un genus humile, ¿no? Podríamos decir quizás de menos expectativas, pero no menos expectativas desde un punto de vista artístico, sino menores expectativas en cuanto a quiénes son los personajes, cuáles son los temas que tratan, aunque eso después uno puede ver que puede haber ciertas contradicciones, pero el verbo cano sí en general se lo considera como un verbo directamente relacionado con un estilo más grandilocuente. Entonces, cuando se habla del verbo cano, evidentemente se relaciona con lo épico, ¿sí? Bueno, pero más allá de todas estas palabras en verde que yo destaco, que tienen para mí ciertas significancias desde el punto de vista metaliterario, ustedes se van a encontrar que yo destaco algunos pasajes, pero no los pongo, en negrita. Por ejemplo, mención en la Égloga tercera, verso 84, acerca de la musa rústica. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque yo quiero que ustedes vayan a buscar esos versos. Eso ya es el comienzo para preparar mi parcial a fin del cuatrimestre, ¿sí? Entonces, uno de los ejercicios de ese parcial va a tener que estar directamente relacionado con esta égloga sexta y las relaciones intratextuales con otras bucólicas, con otras églogas. Ahora vamos a hablar de la cuestión del título, ¿sí? Con cuestiones estrictamente metaliterarias, con cuestiones relacionadas con el género, o también puede ser con cuestiones relacionadas con la política. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver con lo metaliterario? Mucho. En Virgilio, Servio, en el proemio a la bucólica, va a mostrar una diferencia radical entre Teócrito y Virgilio. Les recomiendo, yo hice una traducción rápida, súper rápida, de ese proemio, ¿sí? Súper rápida, pero yo lo que espero es que ustedes lo vayan a buscar a ese proemio de bucólicas en Servio, que es muy fácil encontrarlo. Buscan en internet, ponen la palabra Servius Honoratus, ¿sí? Así, y ponen bucólica o églogae y entra directamente en latín. Y ustedes se van a encontrar, entonces ponen Servius Honoratus, ponen comentario o égloga directamente y ya les sale el texto. Y ustedes se van a encontrar que aparece en el costado izquierdo de la página esto. Ese es el proemio. Y ustedes lo van a encontrar arriba, ¿no? No sé si vieron alguna vez algunas páginas que vienen así como cuadraditos. Ustedes se meten en cada uno de estos cuadraditos y aparece un texto. Aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Después por ahí veo, a ver si acá tengo conexión, lo intentamos hacer, para que ustedes lo vean, a ver. Supuestamente acá está Wi-Fi, ¿no? Sí, Miren.
directamente me lleva a ver la carta Proemio. Sí. Y hay carta. ¿Estamos? Es bastante larguito. Es muy simple, ¿eh? Se lee casi... No hay mucho, no es muy difícil. Lo que resulta súper es la copia, ¿eh? Sí. Como ustedes pueden ver, Servio se detuvo largamente en decir un montón de cosas, pero hay algo muy interesante que dice más allá de los orígenes acerca del género, más allá de los orígenes, que son todos orígenes sacrales, ¿sí? Todos orígenes religiosos, ¿no? Muy interesante esto. Hay una parte en donde él dice, sí, la fuente de Virgilio es Teócrito, pero hay una diferencia sustancial. No hay política en Teócrito. En Virgilio sí. Y esto está directamente relacionado con la cuestión de la confiscación de tierras. No sé si ustedes saben el hecho de que Virgilio era natural, bueno, si lo conocemos como el mantuano, obviamente, pero en realidad su origen es de una pequeña localidad que se llama Andes, que ahora no me acuerdo qué ciudad es, yo lo tenía anotado por ahí, pero se lo relaciona específicamente con la ciudad de Mantua, que está muy cerca de Cremona, y parece ser que eran anti-segundo triunvirato, es decir, eran contrarios a Marco Antonio y a Octaviano, y en consecuencia cuando se terminan las guerras contra los esaricidas, la promesa ¿cuál era? Darle tierra a los soldados que habían participado. Entonces fueron a confiscarle las tierras a los enemigos. Entonces, a los familiares de Virgilio le confiscan la tierra. Le confiscan la tierra a él. Entonces, Virgilio, a través de sus contactos, podemos decir, ¿cuáles son esos contactos? Uno de ellos es sumamente importante, que algo muy rápidamente lo vimos en Latín 2 cuando hablamos de la Enoga Cuarta. Vos por ahí, vos no estuviste, pero vos por ahí con Fraschini hiciste la Enoga Cuarta porque era uno de los textos predilectos de Alfredo, ¿no es cierto? Nosotros la pasamos como pudimos, la Enoga Cuarta. Y ahí, ¿a quién está dirigida la Enoga Cuarta? A Asinio Polión. Asinio Polión era el delegado de Marco Antonio. Era el delegado de Marco Antonio en la paz de Brindis. Nada más ni nada menos. Cuando Asinio Polión es un poco relegado, asume otro representante en esta puja por las tierras, y es Alfenio o Alfeno Varo, a quien está dedicada la sexta Enoga. ¿Sí? A ver si les pongo, este está como medio chiquitín, bueno, es lo que se puede, ustedes lo van a ver, me voy a poner los otros anteojos porque si no, no veo nada, ¿dónde lo dejé? Acá. Hay un momento en donde el propio Servio lo dice, que él ven toda esta parte, dice, desde acá está hablando, ¿no es cierto? Augusto, aquel hijo, bueno, su hijo, bueno, se había conmovido, había movido contra estos persecutores del padre, ¿no es cierto? Bueno, etcétera. Y acá dice, perdido el campo, perdito erogado, Virgilio vino a Roma y mereció el favor de los, o buscó por el favor de los poderosos para
recibir, ¿no es cierto?, su campo, ¿no? Bueno, y entonces, digamos que él se apoya en estos conocidos, pero había otra parte mucho más interesante, que se diferencia de Teócrito, se diferencia de Teócrito. No, porque habla acá de imitar no tanto a Mosco y a los restantes que estuvieron bucólicas, sino fundamentalmente a Teócrito el siracusano, ¿no es cierto? Dice acá está. Acá directamente él va a decir que a través de la alegoría, dice Servio, a través de la alegoría, ¿no?, le da las gracias a Augusto o a otros nobles, de los cuales recibió el campo que había perdido por medio de este favor, ¿no es cierto? Ahí está clarísimo. Y ese es un punto que lo diferencia sustancialmente con respecto a Teócrito, ¿sí? Además está decir que este texto de Servio es muy interesante por el hecho de que él en el comienzo va a decir algo que todos esperamos. ¿De dónde viene, no? La palabra bucólica. Por supuesto que, como ustedes pueden ver, es una palabra directamente transcrita del griego, que es esto de los que están junto, ¿no?, a esto, los que son los custodios de los bueyes, y principalmente están, bueno, esos animales que están junto a estos hombres del campo, a estos rústicos, como él los llama. Pero miren ustedes que es interesante lo que vamos a encontrar en este proemio de Servio, ¿no? Porque por un lado él habla del origen del poema, está diciendo del género, ¿no? Carminis origo, pero luego él él dice que el origen de este tipo de poema es variado. Algunos dicen que se remonta a la época en que Jerjes, el rey de los persas, ¿no es cierto?, había invadido Grecia. Entonces todos se quedan adentro de la ciudad y no realizan los sacrificios acostumbrados a Diana, ¿no? Ustedes observen la mezcla que él hace entre hablar de Jerjes, hablar de Diana. En todo caso sería Artemisa, ¿no? Bueno, entonces vinieron junto a los montes en la región de Laconia, y acá estos campesinos llevan adelante, cantan himnos de Cise. Así afirma Servio. Servio es de los primeros que yo encontré que habla de himni, ¿no? Porque en general, cuando se habla de himnos en lengua latina, se habla directamente de carmina dicere, cantar poemas, ¿no? La palabra himni es evidentemente, como ustedes pueden ver, es una palabra de origen griego, pero no aparece previamente a Servio. Ya estamos en un contexto en donde evidentemente el cristianismo está haciendo mella, ¿no? Bueno, y de allí él dice que nace el Carmen bucólico, y otro le aseguran otros orígenes relacionados con Oreste, otro que en realidad no era Diana sino a Apolo, y él vuelve a la palabra Carmen un poco más adelante, cuando dice que en realidad era a otras divinidades pastoriles, no solamente a Diana, no solamente a Apolo. Fíjense que a estos númenes, como dice acá, pastoriles, como puede ser Pan, los faunos, las ninfas, los sátiros. Y lo que yo quiero que ustedes se detengan, y con esto terminamos y vamos el viernes a dedicarnos a entrar en la bucólica,
yo quiero que ustedes busquen estas palabritas, ¿no? La palabra titulus, la palabra qualitas, la palabra carácter, ¿sí? Sergio va a decir, 3 son los caracteres, pero la palabra carácter está evidentemente relacionada con lo que luego nosotros podríamos decir estilo. Habla de humilis, medius y grandilocus. ¿No? Eso va a pasar al medioevo y va a ser de gran importancia en el medioevo para poder determinar qué es un estilo humilis. Aunque ustedes no lo crean, las bucólicas pertenecen al estilo humile, al genus humile. Así como las geórgicas al medio, y por supuesto la Eneida es el grandilocuente traducido. Por eso, no dejen de mirar con atención este proemio, porque eso también va a entrar como tareita para el parcial. ¿Estamos? Porque está diciendo muchas cosas Servio acerca del género. Pero sería el proemio de Servio que entraría, digamos, lo que aparece ahí. No, simplemente como hacer una buena traducción, que la podemos revisar. Esto, yo hice una traducción así medio, así como a mano alzada más o menos, ¿no? Sí. Pero la idea es que ustedes lo tengan, que presten atención en estas cosas que aparecen directamente ligadas al género, y después cuando vamos viendo en ese proemio de la época sexta cuáles son las palabras que yo destaco. Y a su vez, yo ¿Cuáles eran las 3 palabras que habías dicho? Las 3 palabras que habías dicho, carácter. Qualitas, primero titulus. Sí. Qualitas. Y después, carácter. Bueno, es lo que él va a decir, que en definitiva estos 3 caracteres están en este poeta. Ustedes que están viendo las geórgicas, bueno, no sé si Martín les habló de esta cuestión de un genus medium. ¿Qué es un estilo medio? ¿No? Pero bueno, ustedes van a ver, mientras yo termino esto, voy a sacar todo esta cuestión que tengo acá. Yo le subí 2 artículos en el campus que pertenecen al profesor Álvarez Hernández. Arturo Álvarez Hernández, que de Mar del Plata. se jubiló, Arturo. ¿De Mar del Plata? Era titular de Mar del Plata. Sí, sí. Que él es un especialista en bucólicas. Aparte, bueno, su tesis doctoral en realidad es sobre Propercio. Él lo hizo con Fedeli, nada más ni nada menos. Y acá igualmente son 2 artículos muy interesantes que trabajan específicamente sobre esta égloga y sobre este pasaje. Que también forma parte de la tareita ¿Va a ser domiciliario o presencial? alguna cosita acá lo vamos a hacer. Como que esto que hagamos no va a entrar en el final. Les contamos cosas para el final. Me acuerdo que esto cada vez